¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en español. En esta ocasión nos acompaña el ginecólogo Vicente Solórzano, especialista en ginecología y obstetricia. Qué placer tenerlo por Un primera gusto. vez, doctor. Igualmente, igualmente. Un gusto estar acá con su amplia audiencia y ver en qué podemos contribuir para que sepan algo del tema. Definitivamente contribuir con mucho es un placer siempre tener gente tan preparada que evidentemente nos dé sus conceptos, que nos empape, eduque a la población que es tan importante en estos días de tanto desconocimiento. Amenorrea y amenorrea secundaria van a ser los temas puntuales que vamos a tocar, vamos a profundizar en ellos y por supuesto con la ayuda del experto. Primeramente, ¿qué es amenorrea? Porque para muchos no es muy familiar el término. Bien, entonces vamos a decir que en endocrinología ginecológica es un reto hacer un diagnóstico por el médico, ya que hay abundantes y variedad de cantidad y hasta complejidad de diagnóstico de enfermedades y trastornos que llevan a una menorrea. E incluso los médicos con más sabiduría y con más experiencia y seguridad lo ven como un reto y, y dicen inclusive que esto no lo vamos a resolver rápido y por la complejidad que conlleva, ¿sí? Sabemos que en amenorrea, la paciente que llega con amenorrea ya hay un perfil de análisis que se le van a realizar de los que la mayoría de médicos están familiarizados, ¿sí? Eh, Amenorrea es la ausencia de menstruación. Y puede haber una amenorrea primaria y una amenorrea secundaria. La amenorrea primaria es aquella que aún no se ha presentado en una muchacha arriba de entre los 10 y 16 años, ¿sí? Vamos a decir que la amenorrea, entonces, vamos a hacerle un análisis a una paciente por amenorrea a los 14 años, tenga o no los caracteres sexuales secundarios. Primero, el primer signo de desarrollo puberal es el crecimiento, después el desarrollo de las mamas y después la presencia de vello pubiano, ¿sí? Eso se da en el 80% de todas las pacientes. En un 20% se puede dar el crecimiento pubiano y el desarrollo mamario, ¿sí? Con el aumento de la estatura. Pero aquí vamos a hacerle un análisis de menorrea a aquella paciente que tenga 14 años y no ha presentado el crecimiento y no el desarrollo sexual secundario. O aquella paciente que tiene 16 años, no importando sus características sexuales secundarias presentes. También a las pacientes que ya han menstruado, aquel periodo en que no presentan menstruación de 3 meses. Alguna literatura ya habla de 2 meses. Científicamente hablando y para, obviamente, los menos entendidos, porque será la bandera, ¿no?, de esta disertación que usted está desarrollando, ¿por qué se produce? En lenguaje comprensible para la gente, ¿por qué se produce la menorrea? Bien, entonces, después de haber expuesto el concepto de la menorrea, es importante saber la integridad. La integridad que conlleva, pongámoslo así, como la estructura y el funcionamiento anatómico. Vamos a hablar de que debe haber un canal de drenaje, hablando, hablando de lo que es el canal vaginal y el útero. Implica que tiene que haber un introito íntegro, un canal vaginal, un cervix que no esté cerrado y un útero con un endometrio, que es el tejido que está dentro del útero que es capaz de reaccionar a las hormonas que produce el ovario. También tiene que tener un buen funcionamiento, unos folículos que sepan o que capten las células que estimulan a los ovarios, ¿sí?
también una hipófisis y un hipotálamo que está dentro del sistema nervioso central. Porque, bueno, en cuanto a la división de la menorrea, obviamente hablábamos de menorrea primaria y secundaria, pero ¿hay otras divisiones de la menorrea? Realmente que no nos podríamos meter solo en estos conceptos, ya que también no podemos dejar de lado las anomalías genéticas cromosómicas eh, que podemos detectar. Bien, en todo esto vamos a tener una paciente en la cual tenemos que hacerle una entrevista, ¿verdad? Preguntarle sobre, pues, desde cuándo es la menorrea, su desarrollo, el examen físico, ver cómo están los ojos, si los ojos están resaltados, para sospechar un hipertiroidismo, si el cuello, si tiene algún bocio, para sospechar un trastorno tiroideo, un hiper o un hipotiroidismo, ¿verdad? También antecedentes personales como diabetes, ¿verdad? Hipertensión, eh, algunos palpar el abdomen buscando algunas tumoraciones de las glándulas suprarrenales, de los ovarios, ¿sí? Pero ya hablando de la anatomía, como para la menorrea primaria, tenemos que buscar o descartar un himen hiperforado, un tabique transverso en la vagina, una estenosis cervical. Preguntarle a la paciente si ha tenido, por ejemplo, si no ha menstruado, si ha tenido dolor pélvico, que puede ser una señal de que ya hubo una menstruación y está retenida esta menstruación, que causa mucho dolor. Incluso implicaría ya dentro del tratamiento lavados vaginales eh, y obviamente las cirugías, ¿verdad? Dentro de las causas ováricas, estas son las más frecuentes de menorrea, porque el ovario tiene dos funciones: producir estrógenos y progesterona, que son captados por el útero, por el endometrio, perdón, más específico, para que crezca forme un nido al producir el ovario, el óvulo, y por si hay embarazo, que se quede ahí. Si no hay embarazo, se desprende el endometrio que se presenta durante el sangrado menstrual. Por eso el sangrado menstrual es grumoso, ¿verdad? Es rojo, grumoso y no mancha. Tiene estas características. Es importante saber, dentro del funcionamiento de todo esto, de que los ovarios, los ovarios dependen de dos hormonas que produce la hipófisis, la hormona que lo estimula y la hormona que lo hace ovular, ¿sí? La hipófisis depende también de otra hormona que produce el hipotálamo, que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Entonces, el hipotálamo también depende de los centros especiales, superiores, especiales, que gobiernan al hipotálamo por medio de señales para que éste tire pulsos. El hipotálamo tira como pulsos esta hormona liberadora, pero también está dada por la retroalimentación dada por las hormonas que produce el ovario. Entonces hace un feedback, ¿sí? Si ya produjo las hormonas, el cerebro le da orden a los ovarios, y si los ovarios ya produjeron estrógeno y progesterona, circulan por el cerebro, entonces hacen un feedback. Entonces ya deja de dar orden el cerebro al ovario para que éste continúe funcionando. Lógicamente, el ovario lleva un proceso de reclutamiento de folículos, maduración del folículo, la ovulación y después el cuerpo lúteo, que también produce progesterona. La diferencia puntual entre amenorrea primaria y secundaria, ¿en qué se diferencian? Por Bueno, eso, son niveles. la menorrea primaria es en las pacientes que no han menstruado Ok. y la secundaria es la ausencia menstrual en pacientes que ya han menstruado.
Las consecuencias, doctor, de tener amenorrea cuando ya se ha superado. Hablemoslo así, vaya, la menorrea puede ser una señal, puede ser una señal de que algo está sucediendo. Por ejemplo, vaya, en la poliquistosis ovárica, ¿qué sucede? Vaya, en los pacientes que han subido de peso, es importante tomar el aumento de peso, puede entrar en obesidad, puede tener hipertensión arterial, faltar la menorrea, hirsutismo, que es lo que llamamos el crecimiento de la barba, ¿sí? Acantosis nigrans, como señales en el cuello, una señal, una mancha oscura en el cuello, que también puede conllevar a la diabetes, ¿sí? Y esta enfermedad lo que hace la poliquistosis ovárica, si no menstrua, hay un estímulo por el estrógeno, el endometrio, que si no recibe un tratamiento o no se tiene un tratamiento adecuado o una solución, esta persistencia del crecimiento, el engrosamiento endometrial puede conllevar a un cáncer de endometrio. Si no se logra tratar, primero se le hace una biopsia, podría presentar esta paciente periodo de acortamiento del intervalo de la menstruación, después disminución de la menstruación y terminar en amenorrea. Pero pueden conllevar a un cáncer de endometrio. ¿Qué es amenorrea anovulatoria y ovulatoria? ¿Qué son? Prácticamente, vamos a decir, de que todo paciente que menstrua ovula, ¿verdad? Todo el proceso, el útero es un órgano dependiente. ¿Dependiente de quién? De las hormonas que producen los ovarios, ¿sí? Entonces, prácticamente amenorrea es la ausencia menstrual por el periodo de un año en pacientes, perdón, por 3 meses, por 3 meses o 2 meses, como ya están diciendo la literatura actual, ausencia de menstruación por 3 meses en una mujer que ya ha menstruado, ¿sí? Entonces, es bien difícil. La menorrea ovulatoria esa puede darse. Mire, hay hay una menorrea que se puede dar, pero más bien yo diría una menstruación no ovulatoria, donde los ovarios, digamos en la perimenopausia, los ovarios ya no tienen la capacidad de terminar ese proceso de llegar a la ovulación, sino que solo están produciendo hormonas, pero ya no ovulan. Doctor, ¿qué pasa si llega una paciente y le dice, doctor, tengo amenorrea y sigo teniendo relaciones sexuales? ¿Qué consejo le daría usted como especialista? Hay pacientes que pueden menstruar cada 2 meses y pueden salir embarazadas. Entonces, ojo, no toda amenorrea puede ser amenorrea, sino que si cada mujer que se conoce menstrua cada 2 meses, bien. Es importante saber de que el organismo muchas veces él solo se regula, ¿sí? Entonces, ya cuando pasa 3 meses, ya es mejor hacer una analítica. Es más, hay hay unas hormonas que ya se hacen, como ser los estudios de la prolactina, que es una causa frecuente de amenorrea. Esa es una hormona que se produce durante la lactancia, pero cuando se produce en ausencia de esta, puede llevar a amenorrea porque interfiere a nivel del hipotálamo, ¿sí? Interfiere con la secreción de la hormona liberadora. Entonces, por eso produce amenorrea. Es importante saber de que la prolactina se puede elevar, tiene sus niveles al laboratorio. Si entre 0 y 50 puede presentar
trastornos en el intervalo de la menstruación. Si es de 50 a 100, una poca menstruación o ausencia. Y si es mayor de 100, prácticamente una ausencia. Pero la prolactina puede llegar a ser producida tanto por tumores en la hipófisis, o la elevación de la prolactina también hace que algunos medicamentos pueden hacer que baje la dopamina a nivel central y elevan, que es la que inhibe la prolactina, los bajos niveles de prolactina, y entonces esto es elevarse. Por eso es que hay que preguntar si la paciente ha tenido algún trauma cerebral, toma algunos medicamentos, más que todo esto, y si está en tratamiento por otras enfermedades, y si ha tenido cirugías previas también, ¿verdad? Para descartar esas situaciones de dolor de cabeza, alteración en la visión, para pensar también en una tumoración cerebral también. ¿Cuál es la relación entre amenorrea y la salud ósea? ¿Cómo la afecta? La salud ósea. Bien, es importante saber de que los estrógenos, cuando hay amenorrea, en gran mayoría de pacientes no hay producción de estrógenos. Entonces, los estrógenos son muy importantes para mantener el metabolismo óseo, ¿verdad? Entonces, se da un fenómeno parecido en la paciente menopáusica, ¿sí? Porque los estrógenos estimulan a los osteoclastos a que estén produciendo hueso. Entonces, al ausentarse, al tener bajo o ausente el estrógeno, puede producir lo que llamamos osteoporosis. ¿En qué momento debe la paciente acercarse al ginecólogo, al especialista, cuando se ausenta un periodo o varios? ¿En qué momento considera usted que es el adecuado en donde la mujer debe decir, tengo que ir al ginecólogo? Bien, las mujeres por naturaleza ya saben pues de que tienen que estar menstruando. Entonces, al nomás ellas darse cuenta, asisten por naturaleza. Lo más, por lo general los pacientes, la mayoría van de inmediato. Al faltarle ya 2-3 meses la menstruación, se hacen presentes en el consultorio para hacer la analítica. Es importante saber de que no todos los casos se van a resolver con rapidez. Incluso pueden llevar a altos costos en algunos, para llegar a algún diagnóstico sobre la amenorrea. ¿Entre qué plazos puede llegar a darse? Digamos un plazo corto y un plazo largo. ¿Cómo podría darse? Porque, vaya, nosotros hacemos una analítica de cómo anda con respecto a la amenorrea. Si aún así en amenorrea el ovario está produciendo estrógenos, entonces se hace analítica. Más que todo hay una prueba de supresión de progesterona que hacemos, o solicitamos un ultrasonido para ver el engrosamiento endometrial, ¿verdad? Algunas pacientes con amenorrea que no están en tratamiento pueden llegar a presentar un sangrado profuso que puede llevarlos a una anemia, ¿verdad? Inclusive después del sangrado persistir el endometrio grueso y necesitarse una biopsia para análisis de ese tejido, porque si ya se conlleva, si ya se hace crónico, una numulación crónica puede llevar a que se transforme el endometrio y se haga maligno. Bueno, quiero aprovechar para decirle a quienes nos están viendo, porque veo que hay personas que nos están viendo en vivo, que pregunten sin pena, hombre, que este es el doctor para atender sus dudas. Por supuesto que yo creo que es un espacio que por eso lo hemos creado, para que la gente aproveche. Hay muchas personas o mujeres que de repente no son tan amigas del ginecólogo, algo que no está bien, por supuesto, porque la salud hay que cuidarla. Y aquí es la oportunidad perfecta para que cualquier duda de la comunidad latina que nos está viendo a través de Checas en Español, en la página de Facebook, por supuesto que vamos a subir también a los canales de YouTube este podcast para que quede grabado en Checas en Español en YouTube, Check Clinic en Instagram y por supuesto Check Clinic en Twitter. Voy a pasar a otra pregunta que tiene relación con algo que mencionó a simples rasgos al inicio. ¿Puede quedar embarazada una persona con amenorrea?
¿Y cuán dificultoso sería si es que se puede dar? Usted sabe más sobre el tema. Bien, ¿que puede quedar embarazada? Sí puede quedar embarazada. Se podría quedar embarazada. Es un bajo porcentaje, ¿sí? Por aquello de que no ovuló o se retuvo una ovulación y el ovario ovuló y quedó embarazada, sí se podría dar. Entonces, por eso, toda menorrea siempre pedimos el Gravindex, más en pacientes que tienen una vida sexual activa. Sí. Doctor, ¿el método de la menorrea de la lactancia puede ser de planificación familiar y efectivo? El método de la menorrea, Ajá, en la ¿cómo? lactancia, sí, puede quedar embarazada, ¿no? Que Bien, obviamente usted en dice la que hay posibilidad. lactancia es importante saber de una hormona que habíamos hablado, que es la prolactina. La prolactina se eleva. Hay dos hormonas que producen la lactancia, la prolactina y la oxitocina, ¿sí? Ambas se liberan por el estímulo de la boca del niño al pezón de la madre, ¿sí? Como método de planificación solo es útil por 6 meses, pero es importante que cumpla un requisito de dar lactancia mañana, tarde y noche. Si no cumple esos requisitos o ya están integrando la lactancia artificial al baby, entonces ya no está cumpliendo el requisito y hay un riesgo de embarazo. ¿En qué momento la mamá puede comenzar a darle otro tipo de alimentos al niño? Aparte de la leche materna, por supuesto, que le está dando. No, pues ya aquí entramos ya en el área de pediatría, pero los otros alimentos ya a los 3 meses se puede Claro, integrar. estamos hablando puntualmente de una madre que ha vivido un episodio Sí. de amenorrea, ¿no? Sí, por eso, pero la prolactina en la lactancia produce menorrea, pero por la lactancia. Entonces Ok. también tenemos que preguntar a la paciente si está lactando, porque hay pacientes que están lactando y, doctor, mire que la menstruación no me viene mensual o me falta un mes, me falta el otro, pero está lactando. Entonces, porque la prolactina se eleva. Entonces ya habíamos hablado de que a nivel del hipotálamo está bloqueando esa hormona que estimula la hipófisis para que siga el proceso de Eh, ovulación y menstruación. Doctor, el método de la menorrea lo puede utilizar una mujer mientras anda trabajando. ¿En qué momento del día es el adecuado? Bueno, realmente que la menorrea es un signo. Ya hablando como método de planificación. No, más bien la menorrea es la que vamos a resolver, ¿verdad? ¿Qué decirle? Algunas inyecciones pueden provocar amenorrea, digamos, la, la inyección de 3 meses, la de Popovera, yo solo la indico durante la lactancia o por indicación ginecológica, ¿sí? Pero así como método de planificación en pacientes que no están lactando, no le indico porque es un problema o es difícil volverla a ciclar a esta paciente, ¿sí? Y pues conlleva otros estudios y más consultas. Si una persona está presentando esos episodios, una dama, y se entera que tiene VIH, por ejemplo, ¿cómo es el proceso? Bien, hoy con el VIH, los medicamentos que se usan prácticamente habría que ver, habría que hacer un análisis igual que una otra paciente que se está aplicando quimioterapia. eh, Estos medicamentos del VIH también hay que controlar la cuestión de la menstruación mensual, porque lo que hacen es que muchas veces llegan estos medicamentos al ovario y entonces puede producir una menopausia prematura o una insuficiencia ovárica, ¿verdad? O prácticamente acortar la reserva de folículos ováricos. Entonces esto acorta la vida de los ovarios. Entonces habría que estar monitorizando esto.
Dentro de todos los instructivos que ustedes como especialistas le dan a una fémina que está atravesando nuestros episodios, ¿qué les recomiendan aparte de las consultas para recuperar la regla? Bien, siempre va a depender de la paciente que estemos tratando. Digamos, si la paciente es hipo o hipertiroidea, hay que nivelar estos hormonas, llevando bien su medicamento adecuadamente. Con respecto a las pacientes que suben de peso, he tenido la experiencia de que pacientes con que suban 15 libras de peso ya empiezan a tener problemas con ovulación. Ya pueden tener incluso amenorrea. Entonces, hoy hay algunos medicamentos que indicamos solo para mientras, por ejemplo, en pacientes obesos, solo para mientras bajan de peso. O sea, hoy existen algunos medicamentos, por decirlo así, la metformina, pero antes que no existía, entonces se le exigía a la paciente que bajara de peso. Y una vez bajando de peso, empezaba el organismo a funcionar. Bueno, prácticamente los ovarios a funcionar y por ende presentar menstruaciones. ¿Pero por qué? Porque el tejido graso tiene que ver mucho con el metabolismo de las hormonas que produce el ovario. Entonces, lo que hace prácticamente como que produce una aromatización, una desidualización a nivel del endometrio. Aumenta los andrógenos y entonces esto también suprime la menstruación, la función del ovario y por ende la menstruación. Bueno, esta se me estaba escapando preguntársela. Obviamente nos platicó al respecto, pero se puede amamantar normalmente, ¿verdad? Presentando estos episodios. Si es mamá y está en No, por periodo de eso, lactancia. pero ahí es porque tienen la prolactina alta. Entonces es fisiológico. En la lactancia es fisiológico, una supresión de una ausencia menstrual por elevación fisiológica de la prolactina. Bueno, le preguntaba cuánto es porque usted dice que puede ser diferente según el paciente, ¿cuánto es lo mínimo y lo máximo que puede durar la menorrea en una mujer? Se hacen algunos estudios, se pueden hacer el estudio por ejemplo, de la hormona folículo estimulante que es producida por la adenohipófisis. Se puede hacer niveles de estradiol, que es una hormona que produce en los ovarios. Se puede hacer la prueba de supresión de progesterona. Y dependiendo de los análisis, cómo van, por ejemplo, se miran cómo está elevado, si está elevado la FSH, si está disminuida el estradiol. Entonces se van haciendo estas comparativas, se van viendo los niveles. Eh, por eso le digo que el estudio de la menorrea puede ser de largo tiempo y puede llevar a costos superiores. Por ejemplo, eh, si están bajos los niveles de las hormonas que produce la adenohipófisis, después se analiza la hormona liberadora y decimos de que puede ser de que el hipotálamo no esté estimulando bien la adenohipófisis, entonces necesitar hacer estudios, por ejemplo, el de la resonancia magnética, ¿sí? Pero los primeros estudios con los que se inicia es el estudio de la prolactina y de la hormona tiroidea, la hormona liberadora de tirotropina, de la tiroides, la que estimula la tiroides. ¿Qué sucede si no se trata la menorrea, si se minimiza el problema y se hace la desentendida? Por eso, puede llegar el endometrio a engrosarse y provocar sangrados profusos que lleven a una anemia, ¿verdad? Y si no, va teniendo cambios este tejido y puede llegar a un cáncer de endometrio. ¿Ustedes qué medicamentos recomiendan y qué tratamientos específicos? Depende del caso, depende del caso. Por eso le digo que hay causas ovulatorias, hay causas endometriales, pues sí, hay que ver, por eso, si la
si es, vaya, por ejemplo, se estudian los 4 órganos. El endometrio, se estudia los ovarios, la adenohipófisis y el hipotálamo, ¿sí? Si esos cuatro órganos anatómicos y funcionales, alguno de ellos está alterado, se busca pues la alteración en uno de ellos. Sí. ¿Se evalúa esto por niveles? Por laboratorio se puede estudiar y digamos los estrógenos se pueden estudiar por ultrasonido, ver el engrosamiento endometrial, el endometrio, cuánto está de grueso, cuánto está de... Hay una prueba de supresión de progesterona que hacemos, eso es para estudiar el endometrio. Para estudiar los ovarios también se puede hacer por ultrasonido para ver si está produciendo el folículo. Se puede hacer niveles de testosterona, por ejemplo, en ovarios poliquísticos, porque si está muy elevado y tiene niveles bajos de estrógeno y progesterona, también se tiene que dar hormonas. Se puede dar metformina para mejorar el metabolismo a nivel del ovario y también a nivel de la insulina, porque digamos, ovario poliquístico, que es una de las causas también de amenorrea, puede producirse, hay obesidad y entonces mejora la metformina, la sensibilidad de la insulina, para que mejore, para que entre esta insulina a las células. Doctor, en su caso específico y con la enorme trayectoria que usted tiene, ¿cuál es el caso más crítico que le ha tocado evaluar de menorrea? ¿Que más tiempo con esa ausencia del periodo? En pacientes que son obesas, bastante obesas. Tiene que ver mucho el tema de la alimentación. Tiene que ver el aumento de peso. Sí. Lo otro, que la ingestión de algunos químicos que se pueden estar dando, vaya, los frescos de botella, pues por así decirlo, las gaseosas, están conteniendo algunas sustancias. Se sugiere también el ejercicio, que hagan estas pacientes ejercicio, que cambien su hábito alimenticio, ¿verdad? Como le dije anteriormente, con que suban 15 libras de peso, hay pacientes que empiezan a tener trastornos en la ovulación y por ende en la menstruación. Doctor, ¿dónde atiende para la gente que quiera acercarse a usted y buscar ayuda, obviamente, tratar ese tema? Mi consultorio lo tengo aquí en el edificio Cabeza y Cuello. Ahí estamos atendiendo por la tarde con mucho gusto, de 2:30 a 5:30 de la tarde. En redes ¿Sí? sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? O el Vicente, contacto. Vicente G. Solórzano, ginecólogo, sí. Ahí estamos. Ahí estamos a la orden. Estamos esperando. En los sábados en la mañana también atendemos en mi consultorio, en mi clínica. Muy bien. Excelente. Doctor, de verdad que muchas gracias por haber atendido la invitación, por la deferencia para con nosotros. Esperamos que no sea la primera y última vez porque usted se estrena en estos Checas en Español. Agradecemos, por supuesto, al doctor Carlos Valladares, sexólogo, amigo de la casa, por supuesto, que también tiene su escuela de sexualidad y su webinar, en donde también estará apareciendo el doctor Vicente. Y por supuesto, agradecerles, ¿no?, que haya venido. Sí, espero haber pues abordado algunos aspectos con respecto a la menorrea. Es un tema bastante amplio, ¿verdad? Bastante amplio y en que se pueden hacer, no se puede hacer en corto tiempo una analítica e incluso puede llevar estudios, algunos estudios caros, pero no siempre, no siempre. Por eso hay que atenderlo con lógica y sistemáticamente este padecimiento, ¿verdad? Pero sí, motivo a todas las pacientes que estén cursando con una menorrea que busquen atención médica, porque puede ser el inicio o el síntoma de otras muchas enfermedades que tengamos que diagnosticar, eh, incluso enfermedades inmunológicas, ¿verdad? Que puedan afectar no solo articulaciones, sino ovarios, ¿sí? Investigar si hay algunas tumoraciones en ovarios, suprarrenales, que entran dentro del chequeo que debe realizarse toda mujer.
¿verdad? Esperando que no sea, doctor, la última vez, porque es un universo en ginecología y obstetricia que, por supuesto, sería un placerazo, la verdad, tener su enorme conocimiento y no solamente el conocimiento adquirido a través de los años, sino pues también la experiencia y la manera en que usted aborda estos temas. Gracias, de verdad. Sí, 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 sí. Mucho gusto, un placerazo. Gracias por la invitación y esperamos estar de nuevo por acá. El placer es de nosotros, doctor, de tenerlo acá. Y bueno, invitar a la gente nuevamente, a la comunidad latina en Estados Unidos, a la gente que nos ve en Honduras, desde donde se emiten estos podcasts educativos, siempre abordando temas de educación sexual, de psicología, de ginecología, de economía. Aquí hablamos de todos los temas posibles que sirvan para educar a la población. Y hacemos la lucha porque sabemos que este tipo de contenidos a veces se le dificulta a la masa, pero por supuesto para nosotros es un placer hacer esa lucha y tener personas del nivel intelectual del doctor Vicente Solórzano, por supuesto. Checas en español en Facebook, checas en español en YouTube, Checlinic en Twitter, Checlinic en Instagram y por supuesto Center for Health Empowerment en Facebook. Todas las páginas, checas en inglés, por supuesto, para que tengan los contenidos que quieran, en inglés y en español. Aquí les damos contenido en español. Que estén bien, muy buenas noches y Gracias. por supuesto, bendiciones. Buenas noches.